¿Qué tiene que decir el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente? Le damos la bienvenida a la rotativa. Buenas noches, señor Espinosa. Doctor, ¿qué tal? Diego, muy buenas noches. Un placer estar contigo por el hilo telefónico. Y lo primero que tengo que decir es que he estado siguiendo las apariciones televisivas y por medios de prensa del señor Villaverde, y entonces cabe legítimamente preguntarnos cómo hace un aspirante a colaborador conforme manda el artículo 8 del decreto supremo que regula el proceso especial de colaboración eficaz y que le obliga a reserva, cómo hace una persona que debe reserva a lo que dice, empieza a publicitar lo que dice. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿estamos en realidad frente a un colaborador o ante un distractor eficaz? ¿Colaborador o mentiroso eficaz? ¿Y esto por qué? Porque primero quiero subrayar que el abogado de Villaverde ha dicho que no hay ningún audio con el presidente, que Samir, pese a que era una persona que grababa todo, ¿no es cierto?, hasta el respiro, no tiene ningún audio con el presidente. Y segundo, que lo que señala que tiene son audios con otras personas, ¿no es cierto?, en la que esas personas dicen que habría un dinero que le habrían entregado al presidente, pero son dos cosas distintas. Decir, yo entregué dinero a una persona y esa persona me dijo que le entregó al presidente, a decir que yo le di. Villaverde no es testigo de que el presidente haya recibido ningún dinero. Ha dicho que hay audios. De hecho, según Cuarto Poder, un audio de Samir Villaverde revela pagos irregulares en el Ministerio de Vivienda durante la gestión de Heiner Alvarado, este ministro que es de hecho uno de los funcionarios inamovibles de Pedro Castillo. Está desde el inicio del mandato. Sí, claro, pero eso tiene que investigarse, Diego. Es importante que se investigue, pero porque puedan haber pruebas para un funcionario, para un servidor público, no permite deducir automáticamente que esté involucrado el presidente en actos de corrupción. Ahora, señor Espinosa, el 4 de agosto el presidente Pedro Castillo va a rendir manifestación ante la Fiscalía, ¿verdad? ¿Él va a acudir ante a la Fiscalía o la Fiscalía se va a acercar a Palacio? Eso es lo que estamos viendo, Diego, porque sabes que perfectamente existen distintos escenarios, todos legalmente permitidos. Uno, que el presidente vaya, como lo hizo el mes pasado, cuando pudimos que por el caso Tarata, declaró el presidente frente al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. El segundo escenario es que la fiscal Benavides venga a Palacio a tomarle la declaración al primer magistrado de la Nación. Entonces, ni uno ni otro se han definido y no puedo confirmar o negar cuál va a ser el escenario legal que se va a finalmente recurrir. Se refería hace un momento usted a Samir Villaverde como distractor eficaz. ¿Ustedes han evaluado presentar alguna acción contra él? Sí, yo tenía la querella lista, tenía la carta notarial, la querella lista, pero conversando con el presidente en realidad caímos en cuenta de que ello podía darle una narrativa de victimización. Imagínense ustedes, Villaverde sale y porque el registro no se actualizó ya quiere echarle la culpa al presidente. Increíble, o sea, registros que tienen que ver con el Poder Judicial, la policía, que le pasa a cualquiera. En caso que se mejoren, que se actualicen, pero eso le pasa a cualquiera. El señor no fue ni siquiera detenido, fue retenido para ser identificado y para saber si tenía la requisitoria vigente o no. Y le echa la culpa al presidente y después presenta en la Molina una solicitud de garantías frente a una persona así. Querellarlo le va a dar un elemento de victimización más para su narrativa. ¿Iban a querellar a Villaverde entonces? Sí, claro, y a presentarle la carta notarial antes, pero frente a esas circunstancias decidimos todavía no hacerlo, pero el proceso especial de colaboración eficaz brinda un escenario importante. En la querella se llama exceptio veritatis, excepción de la verdad, prueba lo que tú dices. Pero en los procesos de colaboración eficaz esa fase se llama fase corroborativo de corroboración. Tiene que comprobar el aspirante o postulante a colaborar eficaz que lo que dice es cierto. ¿Por qué cree que el señor Villaverde está haciendo todas estas declaraciones, esto de pedir, dar garantías, de acusar al presidente de cualquier cosa que le pase? Porque el señor Villaverde, además de ser un aspirante a colaborador eficaz, está haciendo política, ¿sí? El señor Villaverde hace declaraciones políticas, se cree un héroe de la democracia, se cree un tocado de Dios. Él lo dice, no lo digo yo, lo dice. Dice que Dios lo ha puesto en ese lugar.
Yo creo que tiene que encomendarse a la Virgen de las Mercedes, el señor Villaverde, porque santo no es, y héroe tampoco. Y creo que su pasado, en lugar de ser una trayectoria, su pasado es de un prontuario criminal indiscutible. Señor Espinosa, usted también es abogado de la primera dama, de Lilia Paredes, ¿no? ¿No considera que la primera dama se haya abstenido de declarar ante la Comisión de Fiscalización con esta frase que hemos todos escuchado, ¿no? Por recomendación de mi abogado, me abstengo de declarar, afecta la investigación al presidente Pedro Castillo, o el contexto lo agrava un poco más? De ninguna manera. Yo quiero que quede claro, para que todos entiendan, toda la audiencia y todos los radioescuchas puedan saber. Cuando una persona en el Perú ejerce su derecho a guardar silencio, que se extiende al fuero judicial, fiscal, policial, y por supuesto también al Parlamento, porque el Parlamento no es una zona exenta de control constitucional, ni donde no se pueda respetar el debido proceso. Cuando una persona ejerce su silencio, el silencio no quiere decir que está ocultando algo. El silencio no quiere decir que eso es un estratagema. El silencio no quiere decir trétano. El silencio es el ejercicio de su derecho. Es un modo de defenderse frente a una comisión, la Comisión Ventura, que estaba absolutamente deslegitimada. Absolutamente deslegitimada con cómo venían procediendo con el presidente, el cónyuge de la primera dama. Así que la mejor defensa que ha podido tener la primera dama es el silencio, teniendo en cuenta además que ya la primera dama declaró y ha colaborado con la justicia, cuando la semana pasada fue a rendir su declaración en la primera fecha. Pudo haberse abstenido a rendir testimonio porque la ley le reconoce esa facultad, pero dijo no, voy a declarar. Declaró, contestó cada una de las preguntas que se hicieron por un espacio de 3 horas a la Fiscalía Anticorrupción. Eso es colaboración. Ahora, lo del Congreso era un circo y no nos íbamos a prestar para eso. Ahora, pero claro, entiendo, doctor Espinosa, que legalmente, evidentemente, ejercer el silencio es legítimo, pero hay un tema también político, ¿no? Por el contexto en el que se encuentra el presidente. Sobre eso le quiero preguntar, pero le pido por favor 2 minutos para escuchar a nuestros anunciantes y volver después de esta pausa con usted. ¿Le parece? Ya regresamos con la rotativa del aire después de escuchar a nuestros anunciantes. 8:50 de la noche, estamos de regreso en la rotativa del aire en RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con el doctor Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo. Doctor Espinosa, le había dejado una pregunta. Usted con mucha certeza había indicado que la primera dama Lilia Paredes tenía todo el derecho, y es cierto, de abstenerse de declarar ante la Comisión de Fiscalización, pero, y si es legítimo, le preguntaba, pero el tema político, el contexto político en el que hay varios fugados alrededor del presidente Pedro Castillo, cercanos a él, ¿no le haría esto daño igual? No, porque distinto sería el caso si es que la primera dama, por estos hechos referidos a la señorita Jennifer Paredes, no hubiese prestado ninguna declaración ante ningún órgano del Estado, pero resulta que en una conducta ejemplar, porque no era obligatoria, que quede claro, la primera dama Lilia Paredes rinde su declaración como testigo ante la Fiscalía y absuelve cada una de las inquietudes fiscales y del Procurador Anticorrupción. Yo creo que ese gesto hay que traducirlo también como un gesto político importante de cara a la ciudadanía. Doctor, el informe del caso Zarratea también se aprobó en el Congreso, ¿no? ¿Cuáles serían, cree usted, las consecuencias para el presidente Pedro Castillo? ¿Esto podría ser utilizado, por ejemplo, por Fiscalía tras ser aprobado por el Congreso? No, porque la propia normativa que regula y disciplina las actuaciones del Congreso es muy clara y categórica cuando dice que este tipo de informes congresales no tienen efecto vinculante. Tanto más si es que el Ministerio Público, la Fiscalía, es un órgano constitucionalmente autónomo. No le vinculan este tipo de pareceres y opiniones que están tiznados de política y subjetividad. Todo lo contrario a la Fiscalía, que debe actuar presidido con objetividad.
Bien, doctor Benji Espinosa, le agradezco mucho por haber estado aquí en la rotativa del aire, por responder a cada una de nuestras preguntas. Tomamos nota de todo lo que ha acontecido y le agradecemos por toda la información. Muchas gracias. Un placer, Diego. Buenas noches.